Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que debe identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de las cuentas en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Siempre hemos compartido con ustedes la frase según la cual es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vamos a obtener resultados distintos. Bueno, el titular del Nacional, el principal, nos dice que 25 productos regulados se llevan 65% del salario. El gobierno impuso a la agroindustria algunos precios en pleno proceso hiperinflacionario. Ustedes recordarán lo que pasó con el cartón de huevos a 420 bolívares fuertes. Año 2015, bueno, desapareció inmediatamente el producto y luego reapareció con el pasar del tiempo muchísimo más caro. El presidente de Fedeagro advirtió que si los controles desconocen las estructuras de costos habrá escasez, especulación y bachaqueo. Con la industria insiste en que los precios deben cambiar al compás de la inflación. Y bueno, para el gobierno no sabemos la verdad qué cálculos realizaron, cuáles fueron las referencias que utilizaron. Yo me atrevería a decir que ninguna, o la que se le ocurrió a algún funcionario. El pollo, dice el diario El Nacional, según esta estructura de costos, debe costar 78 bolívares soberanos, de los nuevos, azúcar 32 bolívares soberanos, el café molido 120 bolívares soberanos y el arroz 42 bolívares soberanos. Esto sin hablar del impacto que va a tener la cantidad de liquidez que el gobierno ha anunciado va a salir a la calle con el incremento desproporcionado de sueldo, el impacto de la devaluación, los nuevos impuestos, en fin, no sabemos en qué parte del cálculo matemático está, evidentemente lo decimos con ironía, estos precios, pero en todo caso por el plan 50 que Nicolás Maduro presentó en septiembre pasado para establecer los precios de los alimentos, dice el Nacional, esenciales. Sunde fijó en noviembre el kilo de azúcar a 18.900 bolívares, ahora con el programa económico lo incrementó a 32 bolívares soberanos, un alza de 16.831%. Fuentes del sector alimentario revelaron que no todos los precios fueron acordados, algunos fueron impuestos. Maduro anunció anoche que les mandará el SEBIN a los empresarios. Bueno, ya esto comenzó. Y hemos visto las imágenes de un gerente o gerentes detenidos en Plan Suárez, en Farmatodo. Otra vez la historia se repite, parece que estamos en un déjà vu permanente en nuestro país, que se asemeja, por cierto, a lo que ocurrió en Zimbabue, efectivamente, tristemente un país que también sufrió la hiperinflación y tenía un gobierno muy parecido al nuestro. Posponen pago de pensionados hasta septiembre y solo 40.841 dólares se transaron en la subasta del DICOM. Evidentemente esto no tiene ninguna incidencia en el paralelo, por eso continúan subiendo, lo vamos a comentar. En tanto eso ocurre en nuestro país, los venezolanos ven cómo tienen que hacer, lidiar con la hiperinflación, no les alcanza el dinero. El gobierno no colabora. Bueno, en el exterior nos enteramos, y de esto hablaremos seguramente en los próximos días, que un grupo de personas muy pequeño llegó a lavar hasta 1.200 millones de dólares en los Estados Unidos. Ayer una de estas personas se declaró culpable del tramado de lavado de dinero que involucra a nuestra principal industria, Petróleos de Venezuela. Nos acompaña el presidente de FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, por supuesto, de alguna manera de ustedes interesados en lo que pasó hoy en esta venezolana. Pues mucho interés de conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca de estos precios que el gobierno se ha sacado de alguna manera de la chistera, por decirlo de alguna forma, para algunos productos, sobre todo del sector alimentos, el impacto que esto va a tener en pleno proceso hiperinflacionario, sobre todo en el sector que usted representa, que es la producción de carne y leche. Lo escuchamos. Sí, lo importante es destacar en esa plan 50, que allí estuvieron alrededor de 34 o 35
tipo de empresas que no representan a ningún sector primario. Y la ley es clara, la ley dice que lo que no estemos en incluso o discutamos nuestros precios, pues no tenemos la necesidad, pues no vamos a gozar tampoco, ni se va a gozar de los privilegios que justamente va a dar el Estado. Entonces, nosotros de alguna forma no estuvimos ahí. Esas empresas son unas grandes empresas que de alguna forma ellos solamente están abocados a defender sus intereses particulares, no los intereses de un colectivo como nosotros. Nosotros estamos defendiendo desde el más pequeño productor agropecuario, el campesino que tiene una vaca, hasta el productor agropecuario que de alguna forma produce grandes cantidades de alimentos para el país. Porque eso está muy claro y lo debemos dejar muy claro. Lastimosamente no se nos tomó en cuenta. Y por supuesto hay cosas particulares allí que se ven que no estuvimos nosotros allí representados, porque se hicieron muy a la ligera. Por ejemplo, les puedo comentar, el kilo de carne está puesto a 90 bolívares, pero no clasifica si es carne clase tipo A, tipo B o tipo C. O sea, tú puedes pagar 90 bolívares por una vaca de industria, ¿no? Y puedes pagar 90 bolívares por un novillo. Totalmente eso es algo ilógico. Tampoco dice absolutamente el tipo de carne. O sea, no te dice exactamente si es costilla, si es lomo duro, si es lomo blando. Absolutamente no te habla sobre eso. Y por supuesto tampoco te dice si esos 90 bolívares son para los cochinos que no están allí en la tabla, o los cerdos, lo que es pequeñas especies como el ovejo, el ovino y el caprino. Totalmente queda un precio que de alguna forma tiene que ser muchísimo más profundizado para que podamos nosotros tener claro a quién se le van a pagar los 90 bolívares, si es al productor, o se le va a pagar, o eso es lo que va a pagar el consumidor. Totalmente quedó como muy a la ligera y muy a la intemperie. En los casos de la leche, tenemos particularidades de que no sabemos tampoco a quién se le va a pagar, pero tampoco sabemos exactamente el tipo de la leche, si es tipo para UHT, si es tipo de leche para queso. La mayor parte de la leche del país, más o menos el 80% de la leche que se produce en el país es para queso, y allá aparece leche procesada o pasteurizada. Entonces, creemos que estas medidas en lo particular no se pueden adaptar en un país hiperinflacionario, y nosotros, por supuesto, creemos que eso de alguna forma trastocaría algunos sectores productivos y desaparecerían algunos productos rápidamente por no poder tener la posibilidad de mantener debido a que sus costos no están allí elevados. No creemos en un país en donde tenga de alguna forma que ponerle un precio máximo a sus productos. Creemos en un país en donde tengamos nosotros que competir por la productividad, y que de alguna forma eso es lo que necesita Venezuela, que deambulan sus habitantes buscando leche y carne. Hay que producir más leche y más carne para el país, y las últimas estas políticas de alguna forma que se han repetido nuevamente y han traído prácticamente el descalabro de algunos productos en los anaqueles de los supermercados. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, ¿en qué contexto, tomando en cuenta que ustedes no les preguntaron, que representan la Federación Nacional de Ganaderos, un kilo de carne puede costar prácticamente lo mismo que una lata de atún enlatado en nuestro país? No solamente eso, vemos cosas como, por ejemplo, artículos se meten en un plan 50, ¿no? Todos los productos que están allí, y nosotros necesitamos muchísimo más de 1000 ítems para poder producir leche y carne, que son dólares, ¿no? Y la mayoría de nuestros ítems son dolarizados. El gobierno acaba de reconocer que el dólar paralelo está alrededor de los 6 millones de bolívares, o 6 de los anteriores, de los bolívares fuertes, y que de alguna forma, bueno, eso es lo que está poniendo sobre la mesa, ¿no? Nosotros posiblemente no podamos cumplir con compromisos que tengamos nosotros con banca y con algunos otras instituciones, ni mucho menos proyectar que podamos hacer proyectos para poder producir mucho más alimentos. Nosotros básicamente estamos con esos precios, estamos totalmente entre la espada y la pared, y bueno, y vamos a tratar de cumplir con nuestros trabajadores, vamos a tratar de cumplir lo que más podamos,
pero ahí hay algunas incoherencias. Por ejemplo, te puedo decir, para hacer un pollo se necesitan 5 semanas, se necesita alimento concentrado, correcto, pero para hacer 1 kilo de carne de res se necesitan 27 a 30 meses. Entonces, tenemos prácticamente el mismo precio. Nosotros tenemos la carne más económica de Latinoamérica, sí es cierto, pero también tenemos el poder adquisitivo de los trabajadores más bajos de Latinoamérica. Entonces, tenemos que equilibrar eso. Yo creo que si allá debe de alguna forma el gobierno, pero consensuado, no puede ser de manera lateral, porque de alguna forma acabar con los sectores productivos del país que bastante dificultades tienen hoy en día. ¿Se consigue alimento concentrado para alimentar a los pollos? ¿Se consiguen los insumos para alimentar a las reses en nuestro país? La mayoría de nuestros insumos, los pocos que podemos conseguir, vienen de fuera, son, como te dije, de componentes importados. Ya tú sabes que eso de alguna forma es casi que incomparable para nosotros, debido a que nosotros tenemos aproximadamente 1 litro de leche a 8 centavos de dólar, cuando los agropecuarios de otros países tienen el producto alrededor de 35 centavos de dólar mínimo. Nosotros imposible que podamos mantener un rebaño totalmente sano. Y cuando vamos a alimentos, hemos visto cosas muy graves del alimento concentrado, que por primera vez en la historia, en estos últimos meses, el alimento concentrado cuesta muchísimo más que 1 litro de leche, por lo tanto que hay posibilidad de que nosotros podamos acceder a ese producto para poder producir más leche. Acordemos que nosotros utilizamos el alimento concentrado como una base de proteínas para que podamos incrementar la producción. Usted habla del alimento concentrado que vende Agropatria. No, nosotros no tenemos ese alimento concentrado en ninguna parte del país. Aquí no se vende alimento concentrado en esa institución. Tampoco conseguimos los herbicidas y los fertilizantes. Debiera de aperturarse pues una gran discusión. Yo creo que el presidente de la República, en una locución que tuvo con unos productores agropecuarios pequeños que irrumpieron en la Asamblea Nacional Constituyente, se comprometió a adoptar la Agropatria de todos los insumos y hacer de alguna forma un seguimiento a eso. Hasta los momentos eso no ha sido posible. Tenemos todavía los estados de Agropatria totalmente vacíos. Ahora, yo le pregunto, claro, no dijo con qué dólares, ¿no? Iba a dotar a esta empresa que fue confiscada al sector privado de nuestro país hace varios años. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, usted ha dicho, nosotros estamos comprometidos a cumplir con nuestros trabajadores. ¿Cómo van a financiar ustedes el incremento que pasó de 5 millones de salario mínimo a 180 millones de bolívares de los de antes? Mire, lo primero que hay que decir es que, vuelvo a repetir, tenemos un país inflacionario. Todavía esa medida no ha podido impactar sobre eso. Tenemos incrementos a diario de todos los productos y creemos que bueno que el más afectado es el trabajador. Nosotros hemos acompañado al trabajador en estos últimos días. Creo que es un sector que ha sido responsable, pues de alguna forma nosotros estamos generándole las 3 comidas a los trabajadores en gran parte del país. Aparte de eso tienen unos sueldos y unos salarios, y nosotros inclusive estamos pagando el 400 y el 500% para conseguir el efectivo, porque se nos ha tratado en esa gaceta como que si todos nuestros trabajadores fueran bancarizados. Nuestros trabajadores, en más del 80%, no son bancarizados. Acordémonos que tenemos mano de obra que de alguna forma viene de unos estratos muy susceptibles y que no tienen acceso a de alguna manera a hacer una cuenta. Y muchos ahora que para hacer una cuenta necesitan 6 y 8 meses para que le den una cita. Creo que tratar un sector de alguna forma de esa manera nos preocupa, porque tenemos que, imagínense ustedes, unos sueldos y unos salarios pagados en efectivo, pagando el 500%. Nosotros creemos que se hizo alegremente sin tomar en cuenta, por eso vuelvo a decir, no se ha tomado en cuenta un sector que de alguna forma está aportando los alimentos muy pocos que se consiguen en nuestro país, hechos en Venezuela, que estamos dispuestos de alguna forma a seguir trabajando para el país, que hemos trabajado con las uñas y que seguiremos aportando lo que podamos a la mesa del venezolano y que estamos dispuestos a hablar con el gobierno nacional, porque de alguna forma no somos un problema, que reconozcan que somos la solución de lo que tienen que hacer, porque no podemos seguir manteniendo una caja subsidiada, que es la del PLA, que de alguna manera es una medida social,
que creemos que debe darse en este momento, en esta coyuntura económica, pero que a futuro debemos tener un país que tenga los servicios como normalmente son y que cada uno de los ciudadanos tenga acceso a sus productos en los anaqueles de los supermercados, y por supuesto queremos contribuir con lo hecho en Venezuela. Al presidente de FEDENAGA, ¿cómo van a hacer los productores para cancelar a partir del 1 de septiembre, esto es, en una semana, el incremento de salario mínimo que ha decretado de forma unilateral el Ejecutivo venezolano? Pasó de 5 a 180 millones de bolívares de los de antes, y bueno, el gobierno se comprometió a asumir, digamos, esa factura. ¿Qué puede comentarnos? Nosotros creemos que de alguna forma es casi imposible que el gobierno vaya a poder ayudarnos en este momento a pagar esa nómina. De alguna forma nosotros, la mayoría de nuestros trabajadores, volvemos a decir, inclusive no son ni siquiera venezolanos, algunos son extranjeros, es la mano de obra que se consigue y nosotros hacemos uso de ella, porque al fin y al cabo el producto que se elabora es vendido y de alguna forma es distribuido en Venezuela, ¿no? Pero esa es la realidad, esa es la naturaleza de nuestro trabajo. Ahora bien, nosotros creemos que el Estado venezolano debe buscar algún mecanismo para cumplir con eso, pero nosotros vamos a buscar la forma y la manera de pagarle a los trabajadores y de cumplir con ellos, porque yo creo que nosotros no podemos desaparecer de golpe y porrazo la producción de alimentos. Nosotros estamos obligados de alguna forma, porque es nuestra esencia. Es un tema de arraigo, no es un tema solamente económico, porque lo sabemos hacer. Difícilmente un productor agropecuario abandonará su predio por una medida económica. Vamos a buscar la forma, la manera de entendernos con nuestros trabajadores, que ellos puedan sobrevivir y nosotros también. Bien. Armando Chacín, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente de FEDENAGA, expresando opinión a el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, confirmando que al menos ellos no fueron consultados para esta tabla de precios que otra vez presenta el gobierno, pero ahora en pleno proceso hiperinflacionario. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos al inicio del programa que cuando leemos este tipo de informaciones, medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional en materia económica, la verdad a veces parece que estamos en un déjà vu o frente a un déjà vu. Otra vez se nos presenta como la gran solución a la crisis una lista de precios controlados en pleno proceso hiperinflacionario que, según todos los analistas, se va a acelerar con la cantidad de liquidez que el gobierno ha prometido va a sacar al mercado, porque nos ha dicho que va a cancelar el incremento de 5 a 180 millones de bolívares del sector público, pero también del sector privado. Nadie sabe exactamente cómo, pero es el compromiso. Y bueno, los precios continúan subiendo en nuestro país. No se ha dicho nada o no se ha anunciado nada para resolver este problema. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, una vez más, gracias por atendernos. Hemos venido analizando lo que podía pasar. Creo que los análisis se quedaron muy cortos frente a estas iniciativas que ha puesto en marcha el Ejecutivo. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, con mucha preocupación en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo iniciaría, esta conversación a partir de otra vez esta nueva lista de precios controlados, pero ahora en pleno proceso hiperinflacionario. Ya lo hemos vivido en tantas oportunidades. Suele ocurrir, desaparecen los productos para luego reaparecer con un precio infinitamente superior. La escuchamos. Bueno, estamos ratificando un modelo de sobrecontrol, de hipercontrol de la economía. Esa no es una reforma, o sea, los hipercontroles son los que nos trajeron a la hiperinflación. La reforma no cambia absolutamente nada respecto a eso. Siguen estando prohibidas las mismas cosas, no hay estímulo ninguno, hay una presión muy fuerte y se pretende transmitir a la población que con el hecho de pagar por el lapso de 3 meses el descomunal aumento salarial que se decretó, puede entonces decirse que ha rescatado el poder adquisitivo de los que se favorecen de ese aumento de salario mínimo. Y lamentablemente creo que hace mucho tiempo que la gente ha comprendido y siempre reacciona cada vez que viene un aumento salarial, sabe que vienen aumentos de precios. Ahora, en esta ocasión, se hizo un incremento decretado, ni siquiera respaldado por aumento de producción, de productividad en absoluto, por decreto, un incremento de 5.900% de los salarios. El sector público podrá pagar lo suyo porque el Banco Central le va a dar gratis ese dinero y lo vamos a pagar nosotros en inflación, pero el pequeño comerciante, el pequeño empresario, el mediano y el gran empresario no tiene caja para semejante aumento, no existe. Tiene que ir a buscar préstamos en los bancos y no hay la capacidad de préstamos en los bancos para atender semejante demanda si es que están en condiciones de endeudarse para pagar eso. Ahora, se pretende en ese hipercontrol que no haya ninguna reacción de precios y se congelen por el lapso de 2 meses, porque por el hecho de que supuestamente va a entrar una cobertura para algunas empresas de ese salario por el lapso de 3 meses. La pregunta que hago son 2. 1, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué hace con tú desplazar esos 90 días? O sea, que no va a saltar dentro de 90 días la misma cantidad. Tengo el mismo problema de incremento en ese mismo momento, se descongelan, se definirá un precio que de nuevo será por debajo de lo que sostiene la producción de las empresas. Y la segunda pregunta, ¿acaso entonces es el salario, que es fundamental factor de costos, pero es el único? ¿Acaso desde que hubo el discurso
de la noche del viernes 17, inolvidable en la historia económica de Venezuela. ¿Acaso no saltó el precio de esa moneda? Hicieron una devaluación a 6 millones y solo en ese fin de semana largo, para la entrada de la reconversión, solo en ese fin de semana, sin operaciones, sin actividad económica, aumentó otro 67%. Entonces, ese es un aumento de costo de las divisas que aquel que necesita o está dispuesto a adquirir divisas para importar insumos o comercios de lo que vaya a hacer, no se lo van a dar en el DICOM, porque ayer vimos que escasamente se dieron $40,000, que es una cantidad microscópica con respecto al ya microscópico tamaño de la economía privada que está importando para medio mover y subsistir y mantenerse en operaciones, que es el deseo fundamental de toda empresa, es poder mantenerse operando y generando un mínimo de ganancia. Entonces, ¿cómo se puede pretender congelar por decreto cuando todos los factores y todo lo que estás haciendo en política económica empuja los costos de esta manera? ¿Cómo puede transmitírsele a la población de que poniendo preso a algún gerente de un comercio o de una tienda se va a resolver el problema inflacionario? Bueno, el momento en que esas personas no quieran ir a la cárcel, lo que van a hacer es tener unas pérdidas, lanzar a pérdida los comercios. Ya tenemos muchos episodios similares, casos y cosas por el estilo, que generan después pérdidas de empleo, cierre de empresas, disminución de los inventarios, disminución de la producción y un nuevo rebote de precios cuando tienes que volver a entrar a producir. Ahora, yo quiero detenerme, y perdón que interrumpa a Tamara Herrera. Efectivamente, los salarios no es el único elemento a tomar en cuenta para incrementar o no el costo de un producto, porque hay que agregar la batería de impuestos, y decíamos con ironía prácticamente por respirar, que ahora se van a tener que pagar en nuestro país, el incremento de todos los servicios, incluyendo la gasolina. Y esta maxi devaluación. Pero quiero detenerme aquí porque el gobierno quiere hacer creer, en el marco de la propaganda, que bueno, la gente, si hay una devaluación, se incrementa el salario, suben los salarios, así como lo está escuchando usted, a pesar de que en la práctica es todo lo contrario. A partir del viernes y el sábado, bueno, en Venezuela somos más pobres, pero el gobierno quiere hacer creer esta falacia, porque claro, ellos han indexado la moneda, la nueva moneda, a una fantasía que han denominado el petro, y la gente cree que eso en la práctica es un barril de petróleo que está bajo tierra y que no se puede comercializar. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque hemos repetido con insistencia lo que decía Havel sobre los sistemas totalitarios. Es la vida en la mentira lo que lo sostiene, y quisiera explicarle a la gente por qué esto no es así, por qué si se devalúa la moneda usted tiene menor poder adquisitivo, como ha ocurrido siempre en nuestro país, y el drama del gobierno es que efectivamente no tiene dólares y la principal industria en la que vivimos está prácticamente en quiebra o rumbo al colapso. La escuchamos. Bueno, precisamente cuando se pretende, cuando se acude, llamémoslo así, al mecanismo o la receta de anclar la moneda a una referencia fuerte, el gobierno no ha sido afortunado en escoger el petro. No solo porque no ha tenido éxito ninguno como criptomoneda, sino además que está asociado a un commodity, que es el precio del petróleo, que fluctúa. O sea que en teoría va a estar fluctuando y bajando si es que cae el precio del petróleo, o subiendo si es que sube. Eso no solo no es cierto que va a ocurrir así, porque no hay detrás el respaldo, y acabas de mencionar correctísimamente, aludir a que el gobierno no tiene reservas internacionales para defender el tipo de cambio que ya devaluó. Entonces, si no tiene con qué defenderlo, la única cosa que va a producir es que aumente más ese tipo de cambio, y ya se comprende que lo que hemos vivido, parte de la hiperinflación, es precisamente ese circuito en el cual tú entras monetizando el déficit fiscal, genera dentro de la desconfianza
general de la política económica, de las condiciones legales de producción, etcétera, lo que va generando es sencillamente un desplazamiento desde los bolívares a cualquier otra cosa que proteja de la inflación. La devaluación trae inflación. Cuando los gobiernos se ven obligados a devaluar y lo hacen racionalmente, acompañan la devaluación de un conjunto de medidas que abren el espacio de la producción y abandonan la hipercontrol, esa represión económica. Entonces allí sí son precisamente, ¿por qué son exitosos esos programas? Porque atraen inversión, no solo para la producción misma, para financiarla, para financiar el plan. Ahí sí los organismos multilaterales, el BID, la CAF, el Fondo Monetario, se anotan. Todo el mundo mira a un país que sabe que puede crecer fantásticamente si las normas de funcionamiento en ese país así lo permitieran. Si no, lo único que se va a producir es desconfianza en el gobierno, las autoridades económicas y en la moneda. Y entonces la devaluación persiste y alimenta esta peligrosísima espiral en la que ya estamos, que es la hiperinflación. Tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad. Yo le ruego a Tamara Herrera que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiéramos abrir las líneas telefónicas porque ciertamente la sensación que hay en la calle y sobre todo el tema de los alimentos especialmente sensibles es de gran incertidumbre. Los empresarios no saben a qué precio deben vender los productos. El gobierno sigue con esta amenaza en ciernes de perseguir a aquellos que vendan por encima de los controles en pleno proceso hiperinflacionario que se va a exacerbar producto de la liquidez descomunal que promete va a salir al mercado. Y yo quisiera dar la palabra a nuestra invitada, que es economista, que puede explicarnos, frente a qué escenario estamos. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso seguimos con esta conversación. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, ¿viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social? Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial,
social, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El viernes 31 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, la rumba es en el restaurante Lon Low, donde se presenta el ensamble La Llave, los violines de Oscar de León. Ahora estoy con La Llave. Disfruta de una exquisita cena y baila con tu pareja las contagiosas y alegres interpretaciones del ensamble La Llave. Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona, al lado del Centro Comercial Santa Mónica, restaurante Long Low. Poquito, pero sabroso. Pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto que tienen las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional en sectores tan sensibles como el de los alimentos. Amanecimos con una lista de precios controlados. Esto ya lo hemos vivido, llevamos años con esta práctica y es, como decía nuestra invitada Tamara Herrera, lo que nos ha traído hasta acá. Esta política de controles y en la práctica que suele ocurrir, bueno, y además en pleno proceso hiperinflacionario desaparece el producto, no se consigue jamás a ese precio y más tarde reaparece, pero bueno, infinitamente superior o muchísimo más caro de lo que fijó, del precio que fijó el gobierno. Uno de los ejemplos que tenemos en nuestra memoria inolvidables tiene que ver con el cartón de huevos, 420 bolívares fuertes. ¿Cuánto cuesta hoy? 3 años más tarde. Bueno, desapareció en 2015 y reapareció a precios exorbitantes. Tenemos a Tamara Herrera, ya me dirán cuando la tengamos, me parece que se cayó la llamada, directora de Síntesis Financiera, y queríamos compartir con ella inquietudes que nos llegan a través de las redes sociales, porque existe gran incertidumbre, lejos de generar confianza. Bueno, estas medidas consiguieron todo lo contrario. Oscar Molina, no tenemos a Tamara Herrera. Oscar Molina nos dice, tengo un pequeño negocio, ¿cómo voy a pagar ese incremento salarial? ¿Será trasladar costos operativos a la mercancía? No hay de otra, o cerrar el negocio, y ese es el drama. El gobierno lo sabe, por eso ayer decíamos que, bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es si este es el objetivo final, acabar con el sector o lo que queda con el del sector privado y, bueno, seguir con la transición al socialismo. No lo sabemos. Yo presumo que sí, pero no me atrevo a asegurarlo. Aquiles Hopkins es presidente de FEDEAGRO. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estamos? Bien, mucho interés y con mucha preocupación a propósito de lo que está ocurriendo en materia económica en nuestro país. Yo le pediría una primera valoración sobre esta nueva lista de precios.
un escenario que ya hemos vivido. El presidente de FEDENAGA nos decía hace algunos minutos que ellos no fueron consultados y sobre todo tomando en cuenta que estamos en pleno proceso hiperinflacionario. ¿Qué puede comentarnos? Sí, así como no fue convocado la Federación Nacional de Ganaderos, tampoco fuimos convocados nosotros, ¿no? Aquí, atención que para tú ir más allá de que sea correcta o no la estrategia de ir a fijar precios, si quieres hacerlo, lo menos que podrías hacer es sentarte con todos los eslabones de la cadena, cosa que no se hizo. Eso en primera instancia. En segunda instancia, bueno, hay dos cosas que están afectando realmente la economía del país. La primera de ellas es el tema de la hiperinflación, y la segunda de ellas es la caída de la producción, que es lo que está generando estos niveles de escasez y desabastecimiento de alimentos. No vemos ninguna medida allí orientada a contener el tema hiperinflacionario, y menos aún vemos alguna medida, porque no la hay, orientada al tema de la recuperación de la producción nacional. Este esfuerzo que se está haciendo ajustando los precios de los productos, el incremento salarial hecho también de manera inconsulta, justificado pero de manera inconsulta. Si esto no viene acompañado por medidas que frenen la hiperinflación, si esto no viene acompañado porque el Estado, el gobierno nacional cese la expansión de la liquidez monetaria, la generación de dinero inorgánico, que cese el monopolio absoluto de las divisas para el sector público, tiene que haber un esquema transparente de subasta de divisas para que los sectores productivos puedan ir a demandar la divisa que se requiere para traer insumos y producir en el país. Si esto no viene acompañado de estas medidas, esto va a ser más de lo mismo. Esto será la profundización del error. Nosotros esperamos que no, por el bien de Venezuela y de los venezolanos. Nuestro alerta. Ahora, no se están usted haciendo espera, perdón, señor Hopkins, que lo detenga, pero Nosotros, ¿esperan que no en qué contexto? ¿Ustedes esperan que el gobierno rectifique? Bueno, lo que pasa es que si no rectifica, el país la va a pasar muy mal, mucho peor de lo que la estábamos pasando, y en muy corto plazo. No es que yo espero que rectifique, es que yo quisiera que entendieran que las cosas se han hecho muy mal, y que si siguen haciendo así de mal, las consecuencias van a ser devastadoras. O sea, es más una preocupación que yo quiera que lo hagan. O sea, es una necesidad que se entienda que el camino estaba totalmente errado. Lo que nosotros veíamos donde el salario mínimo del venezolano era 5 millones de bolívares, y eso es lo que costaba un kilo de arroz o un kilo de apoyo, es una cuestión inaceptable, pero el único culpable de eso fue la desastrosa política económica del propio gobierno nacional. Entonces no se puede incidir en el mismo error, porque si incidir en el mismo error vamos a cosechar los mismos resultados que teníamos, pero de esta manera estaríamos exponenciándolo. Señor Hopkins, perdón que lo interrumpa, tenemos oyentes, yo le voy a dar el paso, pero le traslado la siguiente inquietud que compartíamos a través de las redes sociales. Nos escribe Oscar Molina y nos dice: tengo un pequeño negocio, ¿cómo voy a pagar ese incremento salarial? ¿Será trasladar costos operativos a la mercancía? No hay de otra, o cerrar el negocio. ¿Cómo hacer en el caso concreto de la producción de alimentos, además tomando en cuenta los controles que ha establecido el Ejecutivo Nacional? ¿Qué responde usted a una inquietud como la que plantea el señor Molina? Por eso insisto en que tiene que ser una cuestión concertada. En primera instancia, si usted me incrementa mis costos, la única manera de que yo no quiebra es que yo pueda trasladar los costos hacia el precio final de lo que yo produzco. Entonces, haber ido a fijar un precio, puedo utilizar de ejemplo la harina de maíz precocida, donde no hay no hay harina, si no hay maíz. Usted tenía que haber convocado a todos los eslabones de la cadena, a los productores, a la industria productora de la harina y al comercio. Si usted va a fijar un precio de la carne, usted tiene que invitar al ganadero. Usted no puede, porque es el ganadero el que produce la carne. A que sea el automercado el que vende el bistec, eso es otra cosa, pero quien la produce es el ganadero. Entonces usted tiene que invitarlos a todos, porque cada uno de los incrementos de costo que usted tenga, usted tiene que trasladarlo en la cadena, porque si no lo puede hacer, usted va a quebrar. Y si usted va a quebrar, lo que va a pasar es que el país no va a conseguir comida, que eso es lo que ha venido sucediendo. Entonces, por eso mi llamado de atención a que yo espero que se comprenda la realidad de las cosas. Y es un deseo, porque es que si no se comprende, si las cosas se siguen haciendo como se estaban haciendo, ya sabemos qué es lo que va a venir. La respuesta del oyente que te hace esa pregunta: si él no puede trasladar sus costos, él va a quebrar. ¿Qué tendría que hacer él? Cerrar su negocio. ¿Qué tendría que hacer con sus empleados? Quedan desempleados. ¿Qué sucede con los empleados y con él? Quedan sin ingresos para tener poder adquisitivo para poder comer. ¿Y qué genera eso? Un efecto devastador en la economía si eso es multiplicador. Entonces yo espero que entiendan que ese no es el camino. Yo espero que entiendan que si estamos yendo a un paquete de medidas necesarias para ajustar la economía del país, no se pueden seguir cometiendo los mismos errores, porque si se siguen cometiendo los mismos errores, insisto, va a tener un efecto devastador, un efecto boomerang que vamos a ver en el muy corto plazo sobre la economía y sobre los venezolanos, que es lo realmente preocupante. Tenemos oyentes que se comunican a través del 4829750. Nos acompaña el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins. Neida Ríos nos llama desde el Valle. Buenos días.
Primero, licenciada, felicitarla por su programa, que siempre nos da luces, sobre todo en el área económica, y por sus distinguidos invitados. Quisiera nada más hacer una pequeña precisión. Yo creo que es muy importante que nosotros pongamos énfasis en la denominación de las cosas. Usted hablaba, por ejemplo, de confiscación en el caso de Agropatria. Y Agropatria es uno de los casos más emblemáticos, además que más nos golpea al ciudadano común, porque tiene que ver con nuestra alimentación. El artículo 116 de la Constitución tipifica la confiscación, y es en casos de corrupción administrativa y en casos de gente que se haya enriquecido con el tráfico de sustancias estupefacientes. Si una persona es honesta y le quitan una propiedad sin pasar por un proceso expropiatorio o por un proceso de confiscación realmente tipificado en la ley, simplemente esa persona ha sido robada. Y eso tiene que ver con nuestro día a día, con que ahora no tengamos comida en los supermercados, con que la propiedad no se respete en lo más mínimo, y tiene que ver con este sistema de vida que estamos viviendo. Muchas gracias y buenos días. Gracias, perfectamente de acuerdo con usted. ¿Qué responde a la oyente Aquiles Hopkins? Ella aclara que lo que pasó con Agroisleña no fue una confiscación, sino un robo. Lo escuchamos. Sí, realmente lo que sucedió con Agroisleña en su momento, porque si tú expropias es porque tú transfieres la propiedad de manera obligada basado en algún argumento de la ley. Eso no fue lo que allí sucedió. Cuando se transfiere propiedad usted tiene que pagar, y los dueños de Agroisleña no cobraron. La Agroisleña y los dueños de Agroisleña no cobraron. La Agroisleña Sí, tenemos allí problemas con la comunicación, no escucho al invitado, no sé si se cayó, chicos. Se cayó la llamada. Estamos conversando con Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Ojalá podamos restablecer este contacto, porque nos interesa mucho conocer, bueno, cuáles son las expectativas. Él aspira a que el gobierno rectifique. Caray, yo personalmente tengo mis dudas, pero bueno, él deja allí esa reflexión. Sobre todo cuando usted lee el objetivo ideológico y político desde el inicio, ¿no? Lo que está establecido en el Plan de la Patria, al menos que ellos, bueno, dejen de lado alcanzar ese objetivo, que es la transición al socialismo. Bueno, no podemos esperar otra cosa sino lo que estamos viviendo lamentablemente hasta el día de hoy, que se traduce en este proceso bestial, hiperinflacionario que afecta absolutamente a todo el mundo, y en la reducción cada vez más o progresiva de nuestra economía, con el impacto que esto tiene. Ya me dirán si tenemos aquí Aquiles Hopkins, insistimos, ojalá podamos rescatar la llamada, al menos para cerrar. Si les parece, vamos a hacer la pausa y nos damos un par de minutos para reconectar esta conversación y cerrar con él una reflexión final sobre la expectativa en materia de producción de alimentos, un sector tan sensible en nuestro país. Y yo quería retomar el tema con él porque él decía al principio de este año que, bueno, probablemente se está produciendo el 25%, quizás más, de lo que consumimos en las actuales circunstancias. ¿Qué prevén para el próximo año? ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Cómo se cubre esa brecha del 70-75% que falta si el gobierno no tiene dólares? ¿Cuál es la expectativa? Creo que a eso se refería Aquiles Hopkins con un escenario devastador. ¿Ya lo tenemos o no reconectamos con él? Lo tenemos, Aquiles Hopkins. Para cerrar, yo comentaba la advertencia que usted hacía a principios de este año sobre la producción de alimentos, que cubre 25%, me corregirá si me equivoco, del consumo interno de nuestro país. El resto, en teoría, se cubre con importaciones. ¿Cuáles son los escenarios inmediatos, incluso de cara al año 2019, tomando en cuenta que el gobierno no tiene dólares, que no ha pagado sus compromisos internacionales y ahora amenaza, bueno, lo que queda del sector productivo en nuestro país? Creo que a eso se refería con escenarios devastadores. Lo escuchamos. Perdimos comunicación. Bueno, si le parece, chicos, vamos a la pausa. Si tenemos suerte, cerramos con él. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos, y en tanto el gobierno, nos anuncia toda esta batería de medidas que va a significar en la práctica meter la mano al bolsillo del venezolano con una cantidad de impuestos nunca antes vista, incremento del IVA, se nos habla de un impuesto a transacciones financieras, a las ganancias, incremento de la gasolina, de todos los servicios, una maxi devaluación, un aumento unilateral del salario mínimo que los empresarios no saben cómo van a pagar. Bueno, nos enteramos que existían, no sabemos si todavía, redes para el lavado de miles de millones de dólares que tanta falta nos hacen en nuestro país. Un ejecutivo bancario se declaró culpable en esta trama de dinero que se investiga en los Estados Unidos, producto de Petróleos de Venezuela. El banco suizo Julius Baer se declaró, un ex ejecutivo de este banco suizo, culpable ayer por su rol en el esquema de lavado de dinero, atención, por $1.000 millones que involucra a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, un caso, por cierto, que salpica a los denominados bolichicos, pero también al entorno del presidente, según el Nuevo Herald de Miami. Fiscales estadounidenses congelaron cientos de millones de dólares en propiedades de lujo y otros activos en el sur de la Florida vinculados con esta red de empresarios venezolanos y exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro acusados de lavar, atención, más de 1.200 millones de dólares. Así están las cosas. ¿Algún mensaje para cerrar, Argenis, a través del Dilo? Sí, tenemos mucho, pero por falta de tiempo vamos a resumir con uno de ellos. A partir de septiembre se demostrará de verdad cuando se ajusten los precios alrededor del nuevo sueldo mínimo y el IVA, no pudiendo adquirir vehículos y viajar. Leonel Tinedo, de Caracas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura comunista polaca ayudó a los comerciantes. Luego de ayudarlos, les pidió el 60% de la producción. Esto lo envía Marcos. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Willy Zarcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Valera. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Nos despedimos, se lo dejamos con golpe a golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.